¿Y si la espiritualidad no se tratara de creer, sino de conocer? Bueno, hoy vamos a explorar la gnosis, pero no como una religión antigua y olvidada, sino como una alternativa psicológica, diría que hasta radical, una que nos invita a un viaje hacia adentro, donde la verdad no es algo que se acepta, sino algo que se experimenta. Desde el primer momento, la gnosis nos plantea una elección que es fundamental. ¿Vamos a buscar la verdad en las instituciones, en los libros, en las jerarquías externas? ¿O la vamos a descubrir dentro, a través de una experiencia que es profundamente personal? Y es que, precisamente por eso, fue considerada herética. Claro, porque desafiaba al poder establecido al proponer que el acceso a lo divino es directo, que no se necesitan intermediarios. Era, en su momento, una declaración de libertad espiritual súper radical. Bien, para entender a fondo este camino, vamos a ver 4 áreas clave. Primero, la gnosis como una psicología del alma. Luego, su sorprendente historia cósmica. Después, su idea de redención a través del saber. Y para terminar, su ética, que se basa en la libertad interior. Ok, empecemos por el núcleo de todo esto. La gnosis es, antes que nada, un viaje a lo más profundo de la psique humana. Es una espiritualidad que nace sí o sí desde adentro. Pero a ver, es súper importante entender esto. Gnosis no es conocimiento intelectual. No se trata para nada de acumular datos o leer muchos libros. Es más bien una percepción profunda, una certeza que nace de la experiencia directa del alma. Aquí el contraste es clarísimo. Mientras que la ortodoxia, digamos tradicional, se basa en verdades reveladas desde una fuente externa, la gnosis insiste en que el conocimiento espiritual auténtico nace y se valida dentro de la propia psique. Y esta es una crítica gnóstica muy, muy potente. La idea de que para creer hay que hacer un sacrificio del intelecto, o sea, aceptar algo sin entenderlo o sin vivirlo. Para ellos era visto como una forma de mantener una relación casi infantil, de dependencia, con lo divino. Entonces, uno se pregunta, ¿qué onda con todas esas historias y mitos tan extraños que tenían? Pues resulta que no estaban hechos para ser leídos como historia literal. Eran más bien mapas simbólicos del alma, un lenguaje poético para describir los viajes y descubrimientos que ocurrían en lo más profundo de la psique. Pasemos ahora a la cosmología, a cómo esta visión interior transforma por completo la historia de la creación. Y prepárense, porque la narrativa es dramática y, la verdad, bastante poco convencional. En el cosmos gnóstico tenemos un dualismo fundamental. Por un lado está el Dios Supremo, una realidad trascendente, perfecta, tan inmensa que es, de hecho, desconocida. Y por otro, tenemos al creador de nuestro mundo, una entidad menor a la que llaman el demiurgo. Este demiurgo no es que sea malo en el sentido tradicional, sino que es ignorante y arrogante. Es un creador defectuoso, que, como no conoce al Dios verdadero, pues cree que Él es el único Dios. Y por eso crea un universo lleno de limitaciones, de leyes, de sufrimiento. Y aquí está la conexión psicológica, que es brillante. El demiurgo no es solo una figura cósmica por allá lejos, es un símbolo de nuestro propio ego cuando opera desde la ignorancia, cuando está desconectado de una sabiduría mucho más profunda. Bien, con este nuevo cosmos, el concepto de salvación también se redefine por completo. Ya no se trata de ser salvado del pecado, sino de despertar de un sueño muy, muy profundo. Este enfoque lo cambia todo, de verdad. Para la ortodoxia, el problema humano es moral, el pecado. Para la gnosis, no, es un problema de conciencia, la ignorancia. Por lo tanto, la solución ya no es la fe para salvar el alma, sino el conocimiento para liberar el espíritu. Es un cambio de paradigma total. Y dentro de esta visión, la figura de Cristo tampoco es un redentor que se sacrifica. No, es un mensajero, un iluminador. Alguien que viene a recordarnos quiénes somos en realidad. Chispas de divinidad que están atrapadas en un mundo de ignorancia. Su misión es traer la gnosis, el conocimiento que nos despierta. Y aquí entra una figura que es esencial y que a menudo está ausente en otras tradiciones. Sofía, la sabiduría, el principio femenino divino. Su historia es bastante compleja.
Es como una madre celestial cuya caída dio origen a nuestro mundo imperfecto. Pero, al mismo tiempo, es la fuerza compasiva que nos ayuda a encontrar el camino de regreso. Y con todo esto en mente, veamos cómo se traduce en una forma de vivir, en una ética radicalmente diferente, que se basa en la libertad y la responsabilidad personal. A ver, el demiurgo, como creador de este sistema fallido, impone reglas y mandamientos externos para controlar, para limitar. La ética gnóstica, por el contrario, rechaza todo este legalismo. Propone que la verdadera moralidad no viene de obedecer una ley externa, sino de desarrollar una brújula interna basada en el autoconocimiento. Para la gnosis, una relación auténtica, honesta con el propio ser es mucho más importante que seguir ciegamente un montón de reglas. La verdadera ética nace de la decisión consciente, no de la simple obediencia. Y ojo, que este no es un camino pasivo. Para nada. Implica un proceso activo, y a veces bastante difícil, de confrontar la propia sombra, de entrar en un conflicto, digamos, creativo, con las propias limitaciones, y usar esa tensión, ese fuego alquímico, para transformar e integrar los opuestos que viven dentro de nosotros. Hay una cita por ahí del Evangelio de Tomás que resume la meta final a la perfección: lograr que los dos se conviertan en uno. Se trata de unificar nuestras dualidades internas, la luz y la oscuridad, lo masculino y lo femenino, para liberar nuestra energía psíquica y por fin alcanzar la totalidad. Y este es quizá el mensaje más revolucionario de la ética gnóstica. No se trata de ser puro o perfecto a base de eliminar lo que no nos gusta de nosotros. Se trata de ser completo, de integrar todas las partes de nuestro ser en una totalidad que sea funcional y consciente. Al final, lo que la gnosis nos propone es un camino radical de autoliberación. La verdadera libertad no es algo que nos dan o que encontramos afuera, es un estado de conciencia que se realiza, que se conquista, desde adentro. Hemos explorado un camino que elige la experiencia por encima del dogma y la integración por encima de la pureza. La pregunta que queda flotando es, en nuestro mundo, que está tan lleno de reglas, ¿qué significa realmente en el día a día cultivar esa libertad interior? Es una reflexión que, la verdad, vale la pena.